Bien. Salmo 32, yo lo voy a leer en Reina Valera y pues si quieren otras versiones, está bien. Dice la escritura así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si quiere la nueva traducción viviente, ¿alguien la tiene? Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les descubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Pues de eso se trata, digamos, lo que venimos estudiando en estas 2 últimas semanas, llegar a ese punto, ¿cierto? A que podamos decir que somos bienaventurados, con absoluta certeza. Bienaventurados porque Dios no nos culpa, ya no hay culpa. Para entender eso es que estamos estudiando para avanzar en ese tema. Cómo poder entender, cómo poder comprender que yo no soy culpable. Cómo poder entender que la obra que se realizó es perfecta, completa y una vez para siempre. Comprenderlo es no solo intelectualmente, sino en acción, en vivencia, en el desarrollo de la vida diaria, cotidiana. Saber quiénes somos realmente por la obra que el Señor Jesucristo hizo. Hablaba con Jenny y le hacía una pregunta, y creo que ya la habíamos hecho, pero quisiera como que socializáramos un par de minuticos sobre esta pregunta, y es: ¿qué sería de la humanidad donde no existiera la culpa? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa uno en esa situación? ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la culpa? No, yo creo que si no existe la culpa, no existe la capacidad volutiva, ¿no? De decisión. Y si seríamos totalmente máquinas sin pensamiento, ni criterio, ni empatía, ni interacción social, si no existiera la culpa, yo creo que ya no existiríamos. ¿Quién más piensa sobre esa pregunta? ¿Qué sería de la humanidad donde no existiera la culpa? Habría no habría esperanza para nada, no habría familia, no habría amor, o sea, no puede haber nada. Entonces, digamos, en una pregunta así como medio loca, ¿la culpa es mala? ¿La culpa es algo que hace daño? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay culpas que azotan, que terminan con una persona, la acaban. Pero parece ser que la culpa lleva la reflexión a las personas. Hay un acto de conciencia que se genera porque existe la culpa. Claro, para existir la culpa tiene que haber un parámetro muy alto. Bueno, para mí no habría, todo sería perfecto, o sea, simplemente no habría nunca la forma de sentir arrepentimiento por algo, porque para todo ser humano todas las acciones serían bien, todo sería perfecto, entonces no habría ese sentimiento o más bien ese acto de reflexión y de arrepentimiento que es lo que nos acerca a nuestro Señor, a poder saber que nuestras acciones, qué estamos haciendo, qué cosas estamos haciendo conforme a lo que Dios nos enseña y qué cosas no. Sin enseñanza, sin mandamiento, pues no habría nada, ¿cierto? Porque no hay que me diga que tengo que ir por cuál camino o tomar cuál decisión. Tiene que haber un parámetro, una vara muy alta para nosotros poder entender cosas como esta. Pero le decía a Jenny que esta mañana pensé en Caín. En Caín. Caín, ¿cuánta culpa tenía? Según él. Ninguna, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo está la sociedad de hoy? Según cómo se mueve la sociedad hoy, ¿cuánta culpa hay en la sociedad hoy? ¿Cuánta siente? ¿Cuánta cargo de conciencia está sintiendo por tanta aberración que está viviendo? Con esos, un video que nos mandaron de
de lo que se hace con los niños de 3 a 5 años, o lo que hacen las personas en la costa con las niñas de 10, 12, 13 años y niños de la misma edad, en donde hablan de los temas como si estuvieran hablando de, venga, vamos a hacer una comida o vamos a salir a jugar fútbol o algo así, hablando de cosas tan realmente desastrosas y terribles como las que está viviendo la sociedad hoy. Pero eso está hablando de una sociedad corrupta como la que se mueve. Pero nosotros necesitamos hablar de la iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Cómo vive cada uno la culpa? ¿Qué está haciendo la culpa en cada hermano o hermana? ¿Lo está destruyendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cierto? Lo está sacando del hoyo, le está mostrando que hay acciones que tomar, que no hay que la culpa no es una cuestión de si cometí un pecado o le falté al Señor y me voy a caer y me voy a tumbar y ahí me quedo. Pues una invitación a reflexionar, a tomar acciones. Bien, yo quiero leer Levítico 6. Voy a leerlo solamente para mirar unos aspectos ahí que me parecieron realmente interesantes, muy interesantes. Vamos a ver qué vemos ahí. Mientras lo encuentran, estaba pensando en el otro panorama de la culpa, ¿no? Porque la culpa realmente sin haber nada detrás, sin haber una conciencia, sin haber un pensamiento, sin haber una acción, la culpa no tiene ningún valor ni sentido. Entonces, generalmente la culpa es una respuesta a algo. Pero mi mente se trasladaba allí al paraíso, donde estaba Adán y Eva antes del pecado. Y en ese momento había plena libertad y la culpa en ese ambiente de unión, de comunión con Dios, donde todo fluía a la perfección, no se conocía ese sentimiento de culpa. Entonces, cuando Ednan dijo que pues, si no hubiera culpa todo sería perfecto, es coherente y me parece supremamente valioso verlo desde ese lado, porque yo sí tengo una vida completamente guiada por la palabra de Dios en medio de este mundo. Puedo tener un corazón también libre de culpa, porque independientemente de mis vivencias diarias, si tengo una guianza plena de Dios, es muy, o sea, ese sentimiento no desaparece en mi vida, ¿no? Desde el 1. Voy a leer solo 7 versículos, solo para mirar una cosita ahí y ya nos vamos caminando a través de la palabra que nos va a decir el Señor esta mañana sobre la culpa. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello con lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, versículo 6, y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote haría expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Bien. No es una sola área, ni son 2, ni son 3. Digamos que esto lo leo como texto para mirar qué se hacía la expiación de la culpa, ¿cierto? Y parece ser que yo anotaba aquí en el cuaderno
cada cuánto una persona tenía necesidad de llevar una ofrenda por la culpa, cada cuánto. Entonces parece que según esta listica chiquita que tengo acá, eso era en todo tiempo. La gente llevaba, si era muy pobre, tortolitas, o llevaban un corderito, o llevaban un animal más grande, pero siempre con ese deseo de no sentirse culpables. Y estamos hablando de obras físicas, que estaban bajo la ley, que mandaba la norma, ¿cierto? Pero lo tenían que hacer todos los años y todo el año, porque ¿cuándo se quitaba la culpa? Pues la culpa no se quitaba nunca. Entonces les tocaba dele y dele y dele, y los sacerdotes oficiaban, según Levíticos 14, una cantidad de cosas para poder, para que la gente lograra sentirse un poquito libre de culpa. En Levíticos 14 me gusta porque muestra, que me gusta mucho, no lo voy a leer esta mañana porque es del 1 al 32 para el que quiera leer, habla sobre las leyes de la lepra. Y cuando uno lee todo el capítulo, digamos que la lepra es como el pecado, es un simbolismo del pecado que aparta, que lo aleja de Dios y demás. Pero para eso hay que presentar una serie de sacrificios y toda esta cosa. Y dice para quitar el pecado. Pero aparte del sacrificio por el pecado, tocaba presentar ofrendas también por la culpa. Entonces eso era todo un rito, todo un trabajo grandísimo que tocaba realizar para quitar todo eso que el hombre sabía que tenía encima. Lo sabía y no tenía paz, no tenía gozo, no podía rendirle alabanza al Señor viviendo de esa manera. Entonces eso es todo el antiguo pacto. Uno lee todo Levíticos y es una serie de cosas que se necesitaban hacer para, se podría decir, no sé, Jenny, para menguar la conciencia, porque realmente el pecado seguía ahí, siempre iba a estar ahí. Todos los años el pueblo recordaba sus pecados del año que pasó, y al otro año recordaba lo del anterior, y así sucesivamente le tocaba recuerde y recuerde, porque no había forma de que todo eso se quitara de encima, ¿cierto? Veíamos la clase pasada, además, lo que es ese sacrificio por la culpa, que es, en unas partes dice santísimo, lo más sagrado, lo más santo, ese sacrificio. Entonces parece que cuando la semana pasada mirábamos este tipo de lecturas en el antiguo pacto, la culpa no es cualquier cosa, y sobre todo la ofrenda que se lleva por la culpa, porque era tan importante como el sacrificio por el pecado, tan importante y tan importante como otros sacrificios que se llevaban allí. Entonces la culpa es santa o santísima, dicen otras versiones. Quiere decir que es necesario que nosotros atendamos en este tiempo este tipo de enseñanzas, este tipo de invitación del Espíritu Santo a adentrarnos en una enseñanza tan poderosa como es esta. Entonces lo que yo voy a hacer es leer otra versión, pero voy a preguntarles a cada uno o a unos dos hermanos hasta este momento qué han entendido sobre eso. ¿Qué pensamientos tienen en su corazón de acuerdo con lo técnico que se vio en la primera enseñanza, pero también ya con la Biblia en la mano, lo que se vio en la segunda y seguramente lo que vamos a ver hoy? Miremos Juan 15. Juan 15. Eso es igualito, este Juan 15 que vamos a leer un solo versículo, es igual a lo que leímos en el Salmo 32. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es dichoso? Porque ya Dios no lo culpa. Ya no hay culpa. Y dice, dichoso aquel al que el Señor no culpa de pecado. Juan 15, versículo 22 al 24. Hermano Alexander. Dice así: Está hablando el Señor Jesucristo y nos dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bien. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, pues
no tendríamos culpa. Porque ¿de qué nos acusarían o cuál sería la cosa, cierto? No tendríamos culpa. Pero ahora, dice ahí, no tenemos excusa. ¿Qué será lo que el Señor Jesús quiere exponernos ahí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y dice el 24, si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Entonces parece que las obras del Señor Jesús, ¿cuáles serán las obras que Él hizo para que yo no tenga pecado? Hasta ahí, no tendrían pecado. Entonces, si Él no hubiera hablado, pero si no hubiera hecho, tampoco tendríamos, o sea, nosotros no, ¿quién nos culparía de pecado? Pero la cosa es que, o de culpa, la cosa es que Él ya hizo las dos cosas, tanto habló como hizo. Quiere decir que tenemos que estar libres de culpa. Tendríamos que estar libres de culpa, no tendríamos que estar siendo agobiados por algo por lo cual Él ya pagó. Todo el antiguo pacto habla de sacrificio tras sacrificio, siempre por lo mismo. Pero está hablando del que ejecutó su sacrificio perfecto para quitar de una vez por todas tanto el pecado como la culpa. Entonces, ¿qué excusa tiene la persona cuando esto pasa? Bueno, digamos que a esto casi no se le da trascendencia, realmente. Si usted mira, los grandes predicadores nunca hablan de la culpa. Muy poco, es que eso casi ni se toca sobre la culpa. Más bien, se sigue el rito del antiguo pacto y mandan a la comunidad a hacer sacrificios, como ayunos, como largas oraciones, como apártese, como yo no sé qué, haga esta y esta y esta y esta cosa, porque no tienen las herramientas ni los argumentos como para llevar a la persona a que entienda la libertad que el Señor Jesucristo los llama, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Nosotros podemos entender realmente eso que está diciendo el Señor Jesús, con la plenitud de que de verdad lo que Él ha hablado y ha hecho es para que nosotros tengamos paz. En el antiguo pacto, anatema. Anatema es algo que le pertenece a Dios. Pero entonces, digamos, Él le mandaba a alguien a la guerra y le decía a la gente, no cojan nada ni de los animales, ni de los tesoros, porque eso es anatema. Quiere decir apartado para Dios, solo es de Él. Él va a saber qué hace con él, si se lo deja dañar o lo regala o lo que sea. No me toquen eso. Pero había personas que cogían de eso, de ese anatema, ¿cierto? Yo estoy viendo la culpa. Entonces hay veces acá ese anatema lo cogían y traía un daño brutal a la familia, a la nación. A todas las personas traía un daño coger algo que no le pertenece. Y quiero decir con esto es que si ya el Señor Jesucristo habló e hizo, el pecado y la culpa nos pertenecen para todavía atesorarlo y tenerlo, no como una bendición, sino como algo que es desastroso, tanto para la vida de uno como para su entorno inmediato. Pues esos anatemas generaron la destrucción de familias completas. Es más, el castigo de una nación completica, pero castigados hasta donde no más, por coger lo que no les pertenecía. Siempre meditemos en esto que estamos hablando. La culpa la tengo como algo que me pertenece, la quiero atesorar, ¿qué es lo que estoy haciendo con ella? Jerry. Bueno, yo quisiera decir algo importante, pues, con respecto a la pregunta que hace yo. O sea, la culpa no tiene la culpa. Definitivamente la culpa es la evidencia de la justicia de Dios. Porque, imagínense, como dice Jehová, pues todo el mundo sin pecado. Y entonces si nos damos cuenta hoy, pareciera que la gente no tiene culpa y hacen lo que sea. Pero en realidad es algo que nadie puede quitar. Lo que sucede es que hay un disfraz en la actualidad. Porque la vestidura siempre se necesita, y si no el hombre no hubiera corrido a ponerse las hojitas de higuera, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días. Entonces hoy la gente tiene vestiduras, disfraces, para poder tapar su culpa, porque la culpa no se puede quitar, ¿sí? La culpa no se puede quitar por sí sola. Por eso vino el Señor, y Él hizo un sacrificio que quita el pecado y quita la culpa.
Pero si una persona no ha recibido, porque dice la Escritura en Juan, que el que recibe al Hijo, entonces Dios le da potestad de ser hijo, ¿cierto? Y no hay otra forma. Y eso significa que pasó todo un proceso en cada individuo para estar allí como hijo. Ser hijo no es cualquier cosa. No es solo porque yo diga yo quiero ser hijo. Para estar allí se necesita haber entendido y haber pasado por un proceso donde el padre determina y dice ahora es hijo. Entonces, más bien la culpa lo que hace es reflejarnos, ¿verdad? Que Dios es perfecto. Si la culpa no aparece cuando el hombre peca, esto sería un caos terrible, ¿sí? Lo cual nos muestra que el carácter y la naturaleza de Dios está reflejado en toda la creación y en todos sus hechos. Él no sacó la culpa a última hora y la puso en el corazón del hombre. No es así. Eso ya estaba dicho. Entonces, yo quiero empezar esta enseñanza hoy viendo un texto que está en Deuteronomio 22, para que lo leamos, por favor, que me parece importante entender el por qué. Dios dice cosas a veces que nosotros creemos y no solamente, digamos, el natural dice, uy, no, ese Dios que ustedes tienen manda a hacer cosas muy raras. Yo no sé ustedes cómo pueden creer, pero a nosotros también nos asalta ese tipo de preguntas a veces, ¿por qué Dios mandó a hacer ciertas cosas? Y no lo entendemos y pensamos que Dios simplemente es una persona como difícil de comprender o rara o tenemos, creo que, conceptos aún que permean nuestro corazón por la falta quizá de entendimiento de algunas cosas. Pero yo quiero decir que Dios sí tiene una razón de ser para cada cosa que dijo y pidió que el hombre hiciera. Por ejemplo, Deuteronomio 22:11 dice lo siguiente. Escuche bien. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Eso estaba en la ley. El judío nunca se pone, ropa con hilos mezclados, dicen ellos. Y entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no le veo nada a ponerme un pantalón de lino y un saquito de lanita. Chévere. Pero era en el contexto y era en el momento. ¿Por qué Dios mandaba hacer este tipo de cosas? Pues eso es una muestra de que todo lo que Dios ha dicho tiene un propósito, un objetivo. Entonces la vestidura es muy importante en esta historia, pero no podía haber una mezcla. ¿Por qué? Porque la lana es la representación de un sacrificio o de la ley, pero el lino, en cambio, es la vestidura nueva que recibe el hombre después de haber pasado por el sacrificio. Es una nueva vestidura. Entonces, ¿por qué no lo permitía que llevaran las dos vestiduras, tanto la lana como el lino? Porque estaba diciendo, usted tiene una vestidura mezclada. Usted tiene un poquito de ley, pero tiene un poquito de gracia. ¿Sí? Entonces él dijo, no, usted no se me puede vestir así. Todo muy adrede con Dios. Siempre ha enseñado. Sí mostró y enseñó desde el huerto, como lo vimos, que el hombre, por la necesidad que aparece allí, que fue cubrirse, porque ¿qué sintió? ¿Qué fue lo que apareció? Miedo, culpa. Culpa, ¿cierto? Pero a causa de la culpa que sintió, ¿qué experimentó él que corrió a vestirse? Vergüenza. Muy bien, vergüenza porque estaba Desnudo. desnudo, pero antes estaba desnudo. Sí, pero ¿por qué no sentía vergüenza? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Que antes no sentía vergüenza y en ese instante empieza la vergüenza y aparece. Parece que esta historia pues tiene como mucha arandela. Digamos, no estoy hablando solamente de la culpa, sino cuando uno se pone a ver realmente la profundidad del diseño de Dios en cuanto al ser, que somos nosotros, qué es lo que es la persona, que hay tantas cosas que se involucran y son tan importantes
para nuestra vida. Entonces no es solamente, digamos, lo que nosotros podemos pensar y callamos, ¿cierto? Porque a veces no lo expresamos, no manifestamos un pensamiento, pero el sentimiento también está allí y también es importante, es lo que Dios nos muestra, ¿sí? Que las emociones están tan ligadas y las emociones han sido tan maltratadas, digamos, dentro de la iglesia cristiana, más tal vez que en otra parte, porque en todo lado, como decía yo ahorita, dice, en lugar de que uno le diga a la persona, venga, usted ya no tiene culpa, porque él la quitó y usted debería saberlo, entonces se le agregan más cargas. Entonces ahí es donde aparece todo ese tipo de cosas de ayunos, de hacer, no sé, una serie de cosas para que usted mengüe de pronto su conciencia y se sienta como más tranquilito de que la está pasando mejor y lo está haciendo mejor haciendo este tipo de prácticas que hacen que sea mejor persona. Entonces eso lo que muestra es que la persona tiene bastante culpa cuanto más religiosa sea, yo ya lo he dicho, porque eso deja ver que la persona no ha podido entrar a la paz ni al reposo, sino que tiene que hacer y hacer a ver si alcanza a satisfacer la demanda de Dios. ¿Por qué? Porque la persona no lo ha entendido. Debería ser al revés, pues Dios ya lo ha dicho, que ha sido perdonado, que él no dijo yo vine a cubrir, no, dice yo vine a quitar el pecado del mundo, ¿cierto? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, si lo quita el pecado, ya no debe haber más culpa, porque la culpa aparece como consecuencia ¿de qué? Del pecado, muy bien. Entonces, pensando en eso, qué importante, pues dos cosas, ¿sí? Que al Señor le pareció importante atender de ese hombre que estaba supremamente asustado y escondido en ese huerto, después de haber estado decía hace 8 días, ¿quién habló de la libertad? Camilo. Después de ser ese hombre libre que caminaba sin ningún problema, después está asustado y escondido diciendo, ay, la voz se pasea y me produce miedo. ¿Por qué? ¿Por qué experimentó eso? ¿Qué ocurrió? Dice, pues se abrieron los ojos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Miremos un poquito. Génesis, por favor. Génesis 3. Verso 7. ¿Lo quieres leer? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este versículo es muy importante porque se abrieron unos ojos, ¿cierto? Y al abrirse, entonces, ¿qué conocieron? Su desnudez. Que no era que no la tuvieran, sí estaba. Pero una cosa es saber que estoy así y otra cosa es tener una mente inocente. Entonces aquí, al abrir esos ojos aparece la vergüenza. Y fue tan tremendo, tan grande el suceso que ocurrió en ese instante después de ese acto, que el hombre tiene que correr a cubrirse y a taparse. ¿Sí? Eso no fue una opción, fue lo primero que hicieron. ¿Sí? Yo tengo que taparme y tengo que esconderme. ¿No le parece que así está la humanidad ahorita? ¿Con qué se cubren? ¿Con qué? Y no digo nos cubrimos, que no me quiero incluir en ese grupo. Nosotros ya estamos realmente vestidos, que es lo que vamos a ver. Pero para la persona es una necesidad. Nadie quiere sentir realmente que es culpable, ¿cierto? O que se lo recuerden, más bien porque sí lo siente. Pero que nadie acuse, que nadie diga que soy culpable. Entonces, yo me disfrazo y me coloco lo que sea. Esos argumentos que tengo para decir, lo que pasa es que pertenezco a,
o soy así. Hoy en día somos libres y podemos hacer X o Y. Y todo el mundo siente una necesidad profunda de aprobación, que es lo que hace que la persona tal vez diga, ay, ya no me siento tan culpable, no me acusan tanto por lo que estoy haciendo. Pero, es decir, eso no se puede quitar. Eso no se puede quitar porque realmente la culpa es permanente. El único que puede quitar eso es el Señor. Para aquel que aún no ha recibido el pago. Por eso es que para nosotros hoy ya Satanás no puede entrar a acusar, porque sería una cosa absurda y sería totalmente contraria que Satanás llegue a decir, es que ese que usted, por el que usted pagó, mire lo que debe. Eso no pasa, o eso no podría pasar. Sería ir delante del que ha pagado una deuda a decirle, todavía está en deuda, todavía está debiendo. Eso es absurdo. Por eso dice, el acusador ha sido lanzado fuera. Y es real, nadie puede levantar un dedo por usted o por mí. Por aquellos que hemos sido cubiertos del amor de Dios, pero no para quitar provisionalmente el pecado, como lo hacía el cordero que se sacrificaba en el tabernáculo, sino que éste quita el pecado una vez para siempre. Entonces, quiero mirar lo que dice el libro de Hebreos, para mirar un poquitico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? O pasó, pues, porque eso fue desde allí, desde el comienzo. Miremos Hebreos. Espérenme un segundito. Creo que sería desde el 9. Leamos desde el 23 hasta... Sí, Hebreos 9, 23 hasta el 28, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De tal manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano Pedro, ¿qué le llega a su corazón haciendo esa lectura? Me permite entrar en el, ¿cómo fue que tú dijiste? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo y en la paz, Reposo. en el reposo. Y me impactó lo que dice al final. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, eso ya es cuento viejo. Exactamente. Eso ya pasó, es cuento bien. Entonces, miren esto es muy importante. ¿Por qué esa sangre quita el pecado? Porque las otras sangres solo cubrían, pero esta sangre quita. ¿Por qué? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo ven? Porque esta sangre... Porque tenía que ser de la misma manera en que se entró el pecado por un hombre.
Entonces, ese hombre era pues nuestro Señor Jesús, el que tenía que venir a mostrar que la obra que Dios había hecho con el hombre era perfecta, que sí se podía cumplir todo lo que Dios decía, absolutamente todo. Es verdad eso, Milena, pero debemos hacer una introspección profunda, que uno dice, ¿por qué? Porque tenía que haber sangre, porque esa sangre quitó, porque esa sangre no cubrió como las otras sangres, porque esa sí quitó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió que realmente yo diga, Dios mío, realmente ha pagado por mí? ¿Sí? Porque es que mire, porque yo hago la pregunta, digamos que no es por ser, ¿cómo se dice eso cuando uno quiere estar en el mismo punto? Insistente. Insistente, gracias, ese es el término. No que quiera ser insistente, más bien es muy pertinente, ¿sí? Que nosotros como creyentes entendamos por qué esa sangre realmente me ha puesto ahora en una posición mejor, porque me ha pasado de pecador a inocente y yo no hice nada, ¿cierto? Pero es una posición la que yo he recibido, posición de hijo, ¿sí? Y entonces a veces pensamos que eso es una cosa muy sencilla. Y uno dice, bueno, y esas sangres que se derramaban, y esta por qué quitó el pecado. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Porque, digamos, deberíamos todos estar contentos y tranquilos, pero ¿por qué persiste la culpa en el creyente entonces? ¿Sí? Por eso, muy importante pensarlo y repensarlo. Nosotros necesitamos entender qué ocurrió para que esa verdadera libertad, como dicen las escrituras, dice, cuando tú conozcas la libertad serás verdaderamente libre, no sea que parezca, no sea que nos vean como que si usted habla de libertad, pero es que lo veo tan afligido. No, nuestra vida tiene que ser verdadera, real, transparente, genuina, nuestra forma de vivir, donde eso que ocurrió sea palpable y no solo una vestidura de apariencia. No, nuestra vestidura es genuina. La vestidura que nos han puesto es real, ¿sí? De hecho, él dice que somos real sacerdocio, nos han puesto corona. Eso está en muchas partes de la escritura, donde ha ocurrido una serie de cosas después de ese acto. Usted no lo percibe o no lo percibimos, no lo vemos, pero en realidad han ocurrido bastantes cosas en el proceso del ser humano, ¿sí? Para que nosotros vivamos hoy acorde a lo que somos. La escritura dice ustedes real sacerdocio, ¿sí? Un sacerdote de una línea real, celestial, divina, donde usted ejerce unas funciones ya, pero con una nueva condición, no de culpa y carga que vengo aquí a tratar de darle libertad o llevar una palabra de aliento, pero donde yo no la estoy disfrutando, ¿sí? Eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros estemos realmente disfrutando la nueva vida, porque así dice. Cuando la escritura dice que nos puso en lugares, perdón, que estamos sentados en lugares celestiales, por supuesto que es una expresión metafórica para que nosotros logremos entender lo que eso significa. Y eso no es nuevo, si usted lo nota, en Génesis 1, usted puede percibir que las lumbreras, gracias, las lumbreras, todas estaban puestas en el cielo, ahí lo dice, ¿sí? Fueron puestas allí para señorear. Y eso, recuerde que lo físico muestra lo espiritual. Esas lumbreras puestas en lugares celestiales ya mostraban nuestra posición que iba a ser celestial, para señorear. Entonces el señorío no es una cosa casual, más bien es una cosa de propósito, ¿sí? Donde nosotros desde antes ya estaba dicho y mostrado por Dios
que íbamos a estar allí. Y nosotros, la Escritura nos muestra en Efesios, que hoy estamos sentados en lugares celestiales por la obra que el Señor ha hecho. Y para señorear. Entonces, si usted piensa en la posición de estar sentado es reposo, ¿cierto? ¿En qué lugar? Pues en lugares celestiales, eso dice mucho, ¿sí? Estamos hablando de reino, estamos hablando de un gobierno celestial, pero no solamente como nosotros entendemos un gobierno acá, sino que estamos hablando es de lo que rige el universo, las leyes que gobiernan el universo y que se supone nosotros debemos vivir por ellas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Sí, yo estaba pensando en Hebreos 9:23 que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Entonces, digamos que si uno quisiera no solamente escuchar un mensaje de parte de un predicador o de un maestro de la palabra, sino de primera mano entender el mensaje, yo necesito saber cuáles son las figuras celestiales que fueron purificadas de esa manera. ¿Cuál manera? Lo que leíamos ahorita allá en Levítico, Deuteronomio y toda esa cuestión, ¿cierto? Lo que pasaba en el templo, en el tabernáculo. Entonces, dice, las figuras celestiales fueron purificadas así. Unas figuras celestiales fueron purificadas de esa manera, con sangre de corderos y toda esta cuestión. Pero dice el siguiente, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios de estos, y todo el texto dice que fue lo que hizo el Señor Jesucristo como el cordero que quitó el pecado del mundo. Lo que yo veo es la invitación del Espíritu Santo a mi vida a investigar y a indagar para que eso realmente sea el proceso de entendimiento en mi vida de lo que significa la obra de la cruz. Una cosa es que me cuenten y otra cosa es que el Espíritu Santo me cuente lo que allá en el antiguo pacto empezó a suceder y pasar para que yo conociera eso, entendiera eso y entrara realmente en el entendimiento de lo que es la obra de la cruz. Yo creo que necesitamos, o sea, yo por lo menos veo que es una necesidad de ir a mirar todo eso allá. Es tan aburridor. Por ejemplo, yo nunca había leído lo de la lepra, pero cuando uno lee todo eso, y esas son figuras que me están mostrando la condición del hombre, la condición de necesidad del hombre, la necesidad de entender este sacrificio mejor, que es celestial también, pero que es mejor sacrificio, ¿no? Porque es una sola vez y para siempre. Entonces, eso nos llevaría a entender un poquito más esto, que apenas lo que uno presenta acá, digamos que es un bosquejo, ¿cierto? Lo que cada cual presenta es un bosquejo cuando lleva una enseñanza. Pero la invitación es a esa, la que yo siento esta mañana es, hay que trabajar la Escritura, que es lo único que nos va a hacer libres a nosotros, entender el carácter del Señor. Ok, entonces, diciendo esto, esa sangre que es superior a la sangre de los animales, que solamente cubría, esta sangre del Señor quitó. ¿Por qué lo quitó? Mucha gente dice, pues porque era Dios, ¿sí? Y entonces ya, se quitó. Pero hay que decir algo. El Señor, cuando nace, fue engendrado y tuvo que ser engendrado con una naturaleza nueva, porque la historia muestra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. La historia está hecha en dos creaciones. Una natural, dice la Escritura, o terrenal, y una celestial. ¿Qué significa eso? Que Dios ha puesto su semilla, su esencia, lo perfecto que Él quería para el hombre cuando ha engendrado al Señor. Entonces el Señor no nace con una naturaleza caída como venía la naturaleza del mundo. Y la sangre es la que trae la genética. Luego esa sangre del Señor jamás perdió la santidad. No perdió la pureza, sino que Él
fue engendrado según su padre, ¿sí? Y no la perdió ni la corrompió. Por eso podía entregar esa sangre y pagar por el pecado, porque él era el único que estaba vivo, no estaba muerto. Y por eso dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Esa sangre que realmente estaba viva pudo quitar y dar un pago real, un pago genuino, porque la paga del pecado es muerte. Él sí tenía cómo pagarlo, no había nadie más que pudiera hacerlo. Él sí tenía un cheque al portador que era su sangre. Y él dijo, tengo que poner mi sangre para pagarlo, porque mi sangre es pura, yo estoy vivo. Nunca corrompió su naturaleza. Él no murió. ¿Por qué murió el hombre inicial? ¿Cuál fue la causa de muerte? Que Dios dijo. Muy bien, no creer. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? No. ¿Por qué creyó? ¿Y por qué nunca dejó de creer en el Padre? Hay una sola cosita, en realidad, que fue el pilar de eso. ¿Lo conocía? El amor. No, no porque él hizo el proceso de conocerlo. El amor. Él conoció, sintió el amor del Padre y decidió amar al Padre. Tenía tanta convicción de que las palabras del Padre son verdaderas que nunca dudó de que eso fuera verdad. Por eso es que hoy, hermanos, escuche lo que le voy a decir y Dios permita que usted coja esta cápsula. Por eso el libro de Santiago dice lo siguiente: si usted ora y duda, no crea que va a recibir algo, porque el clic para que usted reciba y yo reciba y recibamos como hijos, es cuando usted tiene la certeza en las palabras del Padre. Pero cuando hay un asomo de duda, eso es un fracaso. Por eso es que el producto de la fe realmente es un milagro. Cuando usted ve que oró y se dio, es que usted oró convencido en las palabras del Padre y se ve el milagro. Pero dice la Escritura, cuando usted duda, no crea que va a recibir algo. ¿Qué entró en Génesis? ¿Acaso fue diferente? No dice con que Dios os ha dicho. ¿Qué entró? Duda. No es diferente. Toda la Biblia habla lo mismo. Si usted tiene duda de las palabras del Padre, no va a producir fruto. Es tan sencillo como eso. Eso parece una tontería lo que yo estoy diciendo, pero mire, esto es para meditarlo lo que yo estoy diciendo. Esto es un boom, de verdad, lo es, para que nos ayude a no vivir de aquí para allá. Dice que el pueblo de Israel tenía un corazón dubitable, ambivalente. Dice que andaba como, dice no sea como las olas del mar que van de aquí para allá y nunca hace nada. El que duda no crea que va a recibir algo. ¿Por qué el Señor Jesucristo recibió todo? ¿Hubo un asomo de duda en él? Jamás. Y la Escritura nos lo relata y nos lo muestra. Nunca dudó. ¿Y qué recibió? Según la Escritura dice todo le fue entregado a él. Ahí está el secreto. Si nos aferramos, como hizo él en el desierto, a las palabras del Padre, lo que esté escrito, así es. Esto no es de recitar versículos, como nos lo enseñaron, ni de sabernos la Biblia al derecho y al revés, sino cuánto creo yo lo que estoy recibiendo del Padre. Porque si esto es una filosofía más o un conocimiento más, yo les aseguro que esto no va a transformar la vida de nadie. La vida del Señor Jesucristo desde que Él nace fue desarrollada a través de ese pensamiento hasta alcanzar una plenitud de madurez. Pero esa madurez se la dio el conocimiento de la verdad hasta alcanzar la madurez, la estatura, la carnosidad para que ese fruto alguien se lo pudiera comer.
Y cuando él dice, yo hoy parto esta carne, estaba diciendo, puedo hacer partícipe este fruto y usted también se lo pueda comer. ¿Por qué? Porque no hay a dónde más ir. Él es el modelo correcto que nos ha dejado la forma de entender que el fruto se da producto de la certeza de las palabras del Padre sin asomo de duda. El que duda no crea que va a recibir nada. Es lo mismo dicho por todas las escrituras. Entonces él jamás murió, jamás, solamente que voluntariamente decide entregar la vida porque era el vivo que dijo, esta sangre puede pagar la deuda para siempre y quita el pecado. Ese no cubría, ese dijo, este sí la quita. Nueva creación, nuevo mundo, nuevo pensamiento. Más bien podríamos decir, se reseteó y volvemos al inicial, al plan y propósito de Dios, que nunca ha cambiado. ¿Qué es lo que Dios le entregó al hombre desde el comienzo, que no es diferente y no lo va a cambiar? Señorío, lo muestra las escrituras. Las grandes lumbreras están puestas en lugares celestiales para señorear. Eso no es novedoso. Con eso, la escritura nos muestra que ocurrió también algo. Como allá se abrieron unos ojos, aquí también pasa algo. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a mirar. El versículo, vamos a leer desde el 1, del 1 al 10. Vamos a concentrarnos porque esto es muy importante. Mire, quizás Dios sabe la necesidad que hay y quiere quitarnos esta culpa, pero es muy importante. Vamos a leerlo muy despacio, Señor. No, solo quiero aportar un poquito, que es como decir otra vez lo mismo, pero vale la pena hacerlo, y es cuando el Señor Jesús descubrió que era amado por el Padre, cómo lo hizo, ¿cierto? Cómo él empezó a desarrollar su vida de fe y de amor como un hombre totalmente común y corriente. Porque es que yo no sé si a nosotros nos cueste, pero sé que sí, quitarnos de la mente que Jesús era Dios para poder entender esto, que Jesús tenía ventajas sobre nosotros, que Jesús, pues él sí podía, en cambio nosotros no, ¿cierto? Pero lo bonito de todo esto es cómo él logró encontrar eso, cómo él logró encontrar para convertirse en un hombre de fe, pero en un hombre que pudo expresar lo que recibía de su papá, que era el amor, ¿cierto? Cómo lo descubrió, cómo se hizo parte de, para poder ir a la cruz. Es como la invitación a nosotros de entender que esto es todo un desarrollo y un proceso, y que se puede lograr, obviamente, por proceso, llegar a entender lo que cada uno de nosotros somos. Lograr entender por qué somos lo que somos, qué fue lo que sucedió para que hoy seamos llamados hijos, para que hoy podamos decir tenemos señorío, porque el Señor Jesús entendió el señorío. Él dijo, todas las cosas me fueron dadas en las manos, y eso no lo sacó de una deducción, sino realmente de un desarrollo de la intimidad con el Señor, con las escrituras además. Es como eso que lo anime a uno a saber que vale la pena descubrirnos nosotros en la escritura, vale la pena, como lo hizo el Señor Jesús, llegar a este punto para poder entrar en la libertad a la que Él nos llamó a ser libres. ¿Quién quiere leer desde el 1? Entonces vamos a leer hasta el 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Les dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una sombra? Algo tangible, palpable, pero No. muestra, ¿cierto? Nos Sí, da el visión. símbolo de, sí. Listo.
Dice, escuche bien, no la imagen misma de las cosas. Entonces, sí es una imagen, pero no es la misma cosa. Ujú. Exacto, es una figura. Dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿hacer qué? Perfectos a los que se acercan. ¿Qué pregunta nos podría surgir acá? ¿Para qué entonces, o qué nos quiere contar más bien esto? ¿Qué se buscaba haciendo esos sacrificios entonces? Según este texto. Que nos estaba permitiendo aprender de que iba a haber algo o alguien que se iba a venir a ser perfecto todo. Esos sacrificios no nos hacían perfectos, o sea que se pretendía que nos hiciera perfectos, escuche bien. Eso es una noticia maravillosa. 2. Pero la gente buscaba eso, ser perfecta. Buscaba ser perfecta, solo que no lo iba a lograr, obviamente. Muy bien. 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por favor, escuche bien este versículo, porque esto sí tiene, mejor dicho, lo que necesitamos hoy. Si es necesario volverlo a leer, por favor, vuélvalo a leer. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Listo. Qué versículo tan impresionante. Preguntas al versículo. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Lo contrario, digamos, dice que en el 1 dice que se ofrecían cada año. Ajá. ¿Por qué? Pues era simplemente la sombra, o era como lo que buscaba mostrar, según lo que ahora dice el 2, que vendría uno que ya no tendría que realizarse más. ¿Por qué ya no tendría que realizarse más? Según el versículo 2. Por favor, léalo, pero léalo muy bien. Porque ya no tendría más conciencia de pecado. Muy bien, señor. Hasta hoy ha llegado la culpa a mi vida. No, ¿cuánta culpa tuvo el Señor Jesucristo al entender eso, no? No. Imagínate eso, Pedro. Es que es impresionante lo que muestra la escritura. Aquí nos está diciendo que ya no hay más conciencia de pecado. O sea, que ¿qué fue lo que apareció en el huerto cuando se abrieron los ojos? La conciencia de pecado. La conciencia de pecado. Luego, al cesar el sacrificio, ¿qué es eso? Perdón, ¿qué es eso? Bien, quiero aportar un poquito ahí, que es lo que yo trato de ver, y es cuando dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, ¿cierto? Yo me pongo un poquito en los zapatos del escritor de Hebreos y es, no necesitarían, o sea, para que sobró la obra de la cruz. ¿A qué vino el Señor Jesús? Porque no era necesario que viniera, realmente. No era necesario de acuerdo a lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Si cada año, hacer perfectos a los que se acercan, si alguien lograra la perfección, o sea, no me acusa la conciencia, no tengo pecado, ¿para qué ofrecerlos más? Luego, no era necesario que viniera el Señor Jesús. Esta es como la connotación de la que está hablando el escritor de Hebreos, creo yo. Sí, lo que él dice es como que si estos fueran así, o sea, si de esta manera cesaría de ofrecerse. Si estos fueran correctos, estos sacrificios fueran correctos, entonces, y ahí sigue hablando. Entonces, los que tributan este culto, limpios, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que justamente iba a venir la imagen de esa sombra que solamente una vez era necesario limpiarnos por siempre. Limpios una vez. A mí me parece
que hay que hacer bombos y platillos con esto, por favor. Una vez, ustedes saben a mí qué me pasó una vez. Yo estuve en una congregación donde una vez me tiraron un balde de agua encima y me dice una persona, es que usted es muy pecadora y toca limpiarla muchas veces, o sea, y hoy le tiraron un balde de agua porque Dios la está limpiando más. ¿Eso de dónde sale? Del desconocimiento y la ignorancia de las escrituras y de la culpa que le acompañaba al personaje, y espero que le acompañaba en pasado y no en la actualidad, espero que hoy sea libre, pero me echó un baldado de agua después de un ayuno, yo tenía un frío terrible, me tiró un baldado de agua, yo tenía así mi pelo planchado y toda la cosa, entonces me dijo, no, es que usted de verdad, o sea, Dios la está limpiando. Entonces, a mí me parece, tal vez yo por eso, en realidad, cuando entendí esto y cuando lo veo una vez más y la escritura me lo muestra de mil maneras, yo lo celebro tanto, porque es que fue una vez ese sacrificio, esa sangre pura, esa sangre que no murió, que no se corrompió, esa genética perfecta, ¿sí? Fue la que transformó el mundo, la historia. Por eso la escritura dice, las cosas viejas pasarán. El viejo hombre murió. Perdóneme, la gente no lo sabe, pero no sabe que está muerto, doblemente muerto. Porque si no se arrepiente, esa naturaleza vieja fue sepultada. Eso lo vimos aquí una vez. Yo sé que esa enseñanza no se entendió mucho porque fue muy al comienzo que nosotros vimos que dice la escritura que esa madera no servía ni para hacer un perchero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente el sacrificio que se hizo fue sepultar la vieja naturaleza. ¿Sí? Eso quedó allí y empieza una nueva creación, una nueva criatura. Y eso a veces tampoco lo comprendemos. ¿Qué es eso? Que empezó una nueva criatura. ¿Y sabe por qué esto funciona de esa manera? Porque el pensamiento del hombre está siendo renovado, transformado para tener esa naturaleza tan maravillosa de, a partir del conocimiento y descubrir eso. Cuando la persona tiene el entendimiento, le ha sido revelado, se evidencia la naturaleza que lleva allí. Es la manera correcta de sacar eso que ya hay ahí, de que muestre esa nueva naturaleza que tiene. Es a través del pensamiento. Por eso lo dice, renueve su pensamiento cada ¿cuánto? Cada 8 días cuando se reúnan en la congregación. Todos los días, ¿cierto? Y también dice, medite de día y de noche. ¿Por qué? Porque se hace supremamente necesario, pero supremamente necesario, porque luego agrega el Salmo 1. Dice que si uno medita de día y de noche, dará su fruto, ¿qué? En su tiempo. Es la manera correcta de dar fruto. ¿Usted cree que eso fue diferente para el Señor Jesús, para dar fruto? Él también meditó de día y de noche para dar fruto. No hay 2 o 3 modelos. ¿Sí? Dios nos ha dado las pautas, pero a veces obviamos. ¿Por qué? Porque dudamos lo que dice la palabra. No creemos que esas palabras que están allí llevan propósito y son certeras. Y a veces nos parece más fácil hacerla a nuestra manera. Cuando lo hacemos así, ¿sabe qué posición estamos tomando? De jueces. ¿Sabe por qué? Cuando usted lo hace según su criterio, según usted, a mí me parece mejor así. Está comiendo del árbol diciendo, creo que es mejor lo que a mí se me ocurre. Pero cuando nos ajustamos a lo que el Señor Jesús nos mostró o modeló, Él nunca acudió a sus propios pensamientos. Y era una criatura santa, dice la Escritura, el santo ser que nacerá. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza era conforme a la del Padre.
engendrado con una nueva genética que habla de la santidad. Y ustedes tal vez dirán, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el creyente? Sigamos, Nelcy, por favor. 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué pasa con eso? Pues es lo que ocurría en esos sacrificios que se hacían, eso es lo que ocurría, que siempre había, o sea, seguía la conciencia de pecado. O sea, Siente la culpa todo el tiempo. muy bien, estamos hablando de culpa. Se hace memoria. Sigue, por favor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Era la sangre viva. Sí, eso es una sangre muerta. Solo los cubría. ¿Por qué no los podía quitar? Hay algo más que quisiera que pudiéramos ver. Sangre de animales. Muy Porque bien, no eran nacidos de simiente humana. muy bien. Estamos hablando de la imagen y semejanza. Por eso cuando dicen salude al abuelo y salude al papá, nosotros no somos animales. La imagen del hombre, lo que lleva el hombre es superior. Por eso nosotros debemos poner nuestro pensamiento ordenado según Dios. El hombre tiene señorío. Y el señorío consiste en un pensamiento que es conforme al de Dios. No hay otro modelo, ni 2 ni 3. Era alguien que venía a cambiar la genética. Y venía a cambiarlo todo. Yo vuelvo e insisto, hace 8 días lo dije. Es que no solamente es cambiar el pensamiento, sino que eso trae un efecto, así como se afectaron las emociones allá. Aquí también se afectan las emociones y también se afecta el cuerpo. Allá aparecieron las enfermedades. Aquí tiene que aparecer la sanidad. Porque también se sanan las emociones. Entonces hay un cambio tan impresionante. Es una transformación del ser. Es necesaria la sanidad emocional y física para este peregrinaje, que si bien es cierto, este cuerpo va a morir y va a ser transformado, a Dios le pareció maravilloso darle al hombre sanidad para que en ese templo refleje lo que ocurrió dentro, la obra que venía a hacer. Entonces no es solo por partecitas, ¿sí? Como que Dios hace una obra solo en un área del ser, no. Dios ve una persona, Él no ve un espíritu, ni ve un alma, o no ve un cuerpo. Es el ser, el que Él diseñó, el que ve perfecto, y el que valora, y el que quiere darle todo, su todo. Y lo vimos en el Señor Jesús, porque fue en la carne, por eso Él resalta tanto eso, y por eso llama anticristo aquel que niega que Él vino en carne, porque lo que aquí es muy relevante es la carne de Cristo, que al fin y al cabo somos nosotros. Ese cuerpo que es vivo, ese cuerpo que refleja, ese cuerpo que materializa el pensamiento de Dios, ese cuerpo que hace visible, ese cuerpo que es luz, que muestra, ¿sí? A aquellos que se acercan. Es muy importante el ser completo y no fraccionarlo, como a veces nos han enseñado, ¿cierto? Sino que Dios se ocupa de hacer una sanidad completa del ser. Por eso la culpa que vimos hace 8 o 15 días, ¿qué es lo que trae al cuerpo? ¿Recuerdan? Lo leímos. Lo envejece. Envejece los huesos, dice la escritura. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos.
porque atormenta, porque eso que carcome por dentro, esa emoción, me deteriora, me achucarra. Pero Dios quiere otra cosa. Quiere transformar tanto la emoción como que se refleje en el cuerpo, y también lo dice Proverbios, que dice la palabra es medicina y refrigerio. El cuerpo y medicina para refrigerio para los huesos. Gracias. Bueno, continuamos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron? Creo que por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quitaban la culpa, no quitaban realmente el pecado, la causa, pues. Entonces, ¿se cumplía el propósito? No. Solo por eso era tenía una que venir. sombra. Y una Ajá. sombra no es lo real. Sí. Solo es la figura que muestra. Entonces era necesario hacerlo con el animalito, que también es muy adrede. El cordero tiene un carácter manso, ¿cierto? Manso. Y todo servía a lo que tenía el cordero. Pues de allí quitaban la piel para cubrir, para hacer el vestido, ¿sí? Y también esa mansedumbre, esa inocencia. Y se veía pues claramente la sangre cuando moría. Entonces todo era una figura para que pudiéramos entender lo que se aproximaba, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba dicho, ¿no? Ya estaba escrito. Uh-huh. Y sabía que él venía a hacer su voluntad. Uh-huh. No que sea un robot, ¿cierto? Sino que voluntariamente decidió hacer. Quiso. Ajá, muy bien. El querer. Listo. 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Muy bien. ¿Por qué no le agrada? ¿Cuál es la forma de agradar a Dios? Además, si él mismo las instituyó, ¿no? ¿Perdón? Además, uno piensa, bueno, ¿y por qué no le agradaron si él mismo las instituyó? Exacto. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Si él mismo las puso. Pero dice, no, eso no le agradó. ¿Cómo se agrada a Dios? Con fe. ¿Y el animal Creer. no pertenecía? No. Así, no. No. Se necesitaba uno que no dudara, sino que tuviera certeza, confianza en las palabras del Padre. Que no dudara. Se necesitaba uno que estuviera vivo, sí, pero que no dudara. Además que tuviera entendimiento y así voluntariamente. Exactamente. Pudiera decidir libremente hacer. Someterse a esa voz del Padre, a ese mandato del Padre, a causa de lo que entendía y creía. Señor. No, que me causa ahora sí entendimiento y curiosidad. Con razón él dice que el que es tibio, el que está aquí y allá su pensamiento, que eso él le produce repugnancia, porque es tal cual su certeza, su santidad, o sea que justamente ese titubeo del hombre no lo lleva a ningún lado. ¿No les parece maravilloso eso? Pedro, eso que tú estás diciendo es supremamente maravilloso. A mí me parece esto tan grandioso, mire que uno decir, Dios mío, yo no tengo a dónde más ir. Es que no hay otro modelo a quien más observar, a uno que lo hizo, a uno que logró
realmente decir, yo voy a creer en esas palabras, no voy a ponerlas en tela de juicio ni me voy a ir por las ramas, ¿sí? Sino que si él ya lo dijo, como yo sé que él es un ser que no miente, yo me voy a fiar de eso. Y lograr y establecer eso y haber cambiado toda la historia, darnos una oportunidad, que exista una nueva humanidad con esperanza. Yo digo, Dios mío, esto es muy grande, ¿no? Lo que pasa es que, así como quizá lo hemos visto esta mañana, es tedioso, ¿cierto? Yo dije arandelas, un poquito acá, un poquito allá, ¿cierto? Pero tan importante entenderlo, porque es que eso es lo que puede traer a nosotros libertad y sanidad, ¿sí? No es solamente que uno dice ya, ay, sí, ya hubo el sacrificio y se llevó los pecados. Eso lo repite todo el mundo, los católicos y todo el mundo, y no se trata de hablar de religiones, ¿no? Hay muchas religiones practicantes que hablan de Cristo y de ese sacrificio y que hablan de cosas bonitas y creen que por tener una buena conducta van bien, pero no saben que están muertos, porque hay una sola manera de tener vida y es a través de ese sacrificio, no hay otra forma. Esto es grandioso, entenderlo, llegar allí, porque es la única manera de hacerse parte de esa nueva creación, no hay otra forma, no existe. Señor. Estaba viendo que, como lo que estamos viendo es que no le agrada a Dios algo, ¿cierto? Ni te agradaron, dice la escritura. Y era que ni el sacerdote le agradaba a Dios, porque le tocaba presentar a cada rato ofrendas por sus mismos pecados y su misma conciencia. El animal que se sacrificaba, ¿qué conciencia tenía? ¿De qué era lo que se estaba haciendo? Entonces, lo que me dice es un rito. O sea, tampoco se agravaba de eso porque no hacía nada, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que decía Pedro, le agrego yo el pedacito también de que esto lo tiene que hacer a uno trascender realmente en lo que significa la obra del Señor Jesucristo. Cuando dice, me preparaste cuerpo. O sea, ya ahí es una cosa realmente extraordinaria, donde una vez y para siempre. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo vivo? Para agradar a Dios, porque lo que agrada a Dios es qué creemos de lo que Él nos ha contado, de la obra que Él ya hizo. Yo quiero opinar también que me parece tremendo mirar en este momento, digamos que hay como más entendimiento en mí en cuanto a ver que definitivamente es personal, ¿no? El que yo haga ese acto, digamos, de conciencia y alto también en mi vida para examinarme y mirar que yo tengo que tomar la responsabilidad de lo que realmente me compete en cuanto a mirar quién era y cuánto realmente puedo ser transformada realmente por lo que Dios dice, y eso implica el creer, ¿cierto? O sea, mirar tan importante que realmente es, y por eso llama el Señor o santísima fe, preciosísima fe, porque realmente es increíble y para mí, digo para mí porque realmente sí, es cuando veo que la palabra de Dios es magia, ¿sí? Lograr que mi conciencia sea cambiada para ser agradecida o para exaltarlo a Él, ¿sí? Para glorificarlo en cuanto a todo lo que Él hizo. El tomar yo la decisión de decir no me voy a culpar más, por ejemplo, porque estamos hablando de la culpa. Porque muchas veces yo vivo en eso, ¿sí? Y a veces, es decir, antes pensaba muchísimo era en el comportamiento, pero realmente me doy cuenta es que cuando yo soy cambiada, transformada, porque de día en día medito realmente en eso que Dios dice, realmente eso trae vida y realmente cambia la vieja naturaleza, quítala, de verdad la elimina. Y al mirarse uno al día de hoy, pues uno va mirando realmente, haciendo esa conciencia, ¿verdad? ¿Cómo va? Pero sí es un proceso. Tal vez ahí se puede entender más cuando dice, ¿por qué todo se hizo a través del conocimiento?
y que le ha sido dado al hombre, ¿no? Porque es que el conocimiento viene producto de entender. Claro. Porque si ustedes escuchan, el nombre más famoso es el del Señor y todo el mundo sabe que Él hizo un sacrificio y saben quién es Jesús. De Él habla todo el mundo, está en la boca de cualquier familia. Pero realmente la gente entiende esto. Y si no es revelado, créame que nadie lo puede descubrir. Así es de que es una obra grandiosa, ¿sí? Además es individual, ¿no? Increíble. Yo creo que si uno a estas alturas del partido no se hinca ante el Dios de los cielos, con todo su ser, se rinde, uno todavía, no sé en qué está, o sea, esto es muy grande, ¿sí? Y yo creo que lo pone a uno en una posición impresionante de rendimiento, de sumisión, porque uno dice, de razón el Señor se sometió de esa manera, ¿sí? Que entendió que se sometió de esa forma, para decir, yo pago, yo lo hago, yo pongo mi sangre, pongo mi cuerpo, porque dice la Escritura claramente que puso fue su cuerpo, el que podía poner. Su alma, ¿no? Él nunca se corrompió, por eso la muerte no lo pudo retener allá, y ni siquiera su carne se pudo pudrir, ¿sí? Pero él dijo, no, yo sí pongo mi sangre. Esto es muy grande, ¿no? Sigue en el ciporro. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Escuche pues. Quita. No dice tapémoslo, cubrámoslo. ¿Cierto? Quítalo primero, quítalo. Ya no más. Basta. Basta, basta de presentar más sacrificios que recuerdan y que traen culpa. Ya basta. Quítalos para establecer esto último. Que se establezca en el corazón del hombre este sacrificio que realmente quita y que borró toda mi culpa. Ya no hay quien me acuse. Soy inocente delante del juez, del único que puede decir o decretar un juicio sobre mí. Y me ha declarado inocente. Tranquilo, ya pagaron por usted. ¿A usted no le parece que eso es Dios de alabar y exaltar? 10, lo voy a leer. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso, cuando la culpa aparece, ¿usted qué está haciendo otra vez?